Cuya es territorio templario, la orden más poderosa en la Baja Edad Media y decisiva en la Reconquista cristiana, ya que los templarios fueron el brazo armado de los reyes desde el siglo XII. Con sus espadas se ganaron la donación de múltiples propiedades, tierras, castillos y villas. En la Ronda de San Roque nos podemos hacer una idea de cómo era Cuya en la Edad Media, dado que se conservan parte de los torreones y murallas. Se pueden ver 3 torres de planta semicircular adosadas a la muralla. El recinto amurallado tenía 3 puertas de entrada. Estamos en la plaza del mercado, donde existía una puerta de entrada al recinto amurallado, y mediante la calle llana, se llegaba al centro del pueblo donde está la iglesia. La calle llana era la vía principal de Cuya en la época medieval. En algunas casas aún se observa el color azul de algunas ventanas, que evitaban la entrada de insectos y espantaban a los malos espíritus. Los porches datan del siglo XVII. Se trata de la antigua lonja del Mustasaf de Cuya, que inspeccionaba los mercados, las medidas y el comercio. La iglesia del Salvador está asentada sobre la reconstrucción y ampliación del templo medieval que se levantó a finales del siglo XIV. Su interior se organiza en torno a una nave dividida en 3 tramos con capillas laterales y crucero. Plaza del Pardal es un lugar emblemático de Cuya. En uno de sus edificios se cobraba el diezmo, la 10ª parte de la cosecha como impuesto religioso. En documentos del siglo XV se la llamaba Plaza de la Universidad. En el año 1384 se creó el hospital y la beneficencia, para ayudar a las personas necesitadas, con una función concreta, aportar la dote a mujeres solteras, viudas y huérfanas, para poder casarse o ingresar en un convento. Las órdenes de caballería fueron instituciones medievales creadas a partir de la Primera Cruzada, en 1099. Dependían del Papa y se organizaban en torno a una regla monástica. Las más importantes fueron los caballeros hospitalarios y los templarios. Estaban dirigidas por un gran maestre, su consejo y el capítulo de cargos directivos. Las posesiones se dividían por reinos, y dentro de estos por prioratos. Bajo los priores, estaban los comendadores con sus encomiendas, soldados y castillos. El castillo, antigua fortaleza árabe, se encontraba en la parte más elevada de Cuya, a 1121 metros, y pasó a la Orden del Temple en 1303 y posteriormente a la Orden de Montesa en 1319. El castillo fortificado y la antigua villa amurallada de Cuya son ejemplos de un cuidado urbanismo medieval y un conjunto de construcciones defensivas de carácter inexpugnable. Combinaban las murallas de piedra con las defensas naturales rocosas. El castillo se adaptaba a los escalonamientos de la montaña, sucediéndose hasta 5 recintos amurallados. Fuentes históricas nos revelan que aquí se encontraban unos aljibes de origen árabe. En los años en que Cuya estuvo en manos de la Orden del Temple y la Orden de Montesa, el edificio fue utilizado como granero del comendador, y de forma eventual se utilizaba como cárcel por sus sólidos muros. El comendador era el máximo responsable de la setena de Cuya. En 1345, Pere de Tous, el maestro de la Orden de Montesa, otorgó a las poblaciones que formaban la setena de Cuya una carta de cesión de sus derechos a cambio del pago anual de 1.600 sueldos reales de Valencia.